Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa más que las palabras, donde el tiempo parece contener la respiración y las sombras guardan historias que nadie se atreve a pronunciar. Bajo ciertos suelos, tras viejos muros o en regiones donde la memoria humana se vuelve frágil, descansan secretos que desafían la lógica y la razón. Son huellas de algo tan antiguo y poderoso que incluso hoy siguen generando preguntas imposibles de responder. Y aunque muchos creen que algunos enigmas deberían permanecer enterrados, siempre hay algo que tarde o temprano decide despertar. ¿Te atreves a descubrirlo? Durante siglos, la Tierra Roja de la provincia de Shaanxi ocultó un secreto tan colosal que ni siquiera los habitantes más longevos de la región alcanzaban a imaginarlo. Un ejército entero, inmóvil, silencioso, enterrado a una profundidad que solo el tiempo y el misterio podían proteger. Cuando los aldeanos hablaban de sombras bajo el suelo o escuchaban crujidos inexplicables durante las noches de viento, atribuían esos ruidos a raíces antiguas o a los espíritus que, según la tradición, caminaban entre los campos. Jamás imaginaron que bajo sus pies descansaba una de las más monumentales obras creadas por el hombre, ni que ese ejército de terracota había sido sepultado con un propósito que todavía hoy nadie logra descifrar por completo. Todo comenzó en el año en que un campesino buscando agua golpeó el suelo seco con su pala y escuchó un sonido hueco, como si hubiese chocado contra algo que no debía estar allí. Al escarbar un poco más, emergió el fragmento de un rostro de arcilla, mirándolo con una expresión vacía pero inquietantemente humana. Nadie pudo prever que ese pequeño hallazgo marcaría el inicio de uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de todos los tiempos: el ejército de terracota. Las figuras, alineadas en formación militar perfecta, parecían congeladas en pleno avance. Cada una tenía características únicas, facciones distintas, peinados diferentes, armaduras modeladas con una precisión casi obsesiva. No existían dos soldados iguales, como si cada estatua hubiese sido creada a imagen de un guerrero real. La minuciosidad del trabajo implicaba una dedicación descomunal, pero lo más desconcertante no era la perfección artística, sino la intención detrás de su existencia. ¿Por qué un emperador habría ordenado la creación de miles de guerreros inmóviles? ¿Para protegerse en la otra vida? ¿Para dominar un reino espiritual? ¿O para sellar un poder que jamás debía liberarse? El emperador Qin Shi Huang, un personaje envuelto en leyendas, tenía fama de temer a la muerte más que a cualquier enemigo. Algunos textos antiguos mencionan que estaba obsesionado con lograr la inmortalidad, mientras otros aseguran que su paranoia lo llevaba a ver amenazas incluso donde no había. Se dice que ordenó construir la tumba y el ejército de terracota para asegurarse de que, aún después de abandonar el mundo físico, ningún espíritu pudiera desafiarlo. Pero también existen relatos menos conocidos, susurrados entre historiadores y monjes, que afirman que el verdadero propósito era mucho más oscuro: contener fuerzas cuya naturaleza jamás debió cruzarse con la humanidad. Los primeros arqueólogos notaron algo inquietante. A pesar de que el ejército estaba enterrado desde hacía más de 2 milenios, las figuras conservaban una energía extraña en su entorno. En el aire se percibía un silencio denso, como si la tumba absorbiera el sonido. La temperatura descendía ligeramente, aún estando bajo la luz del sol. Y los investigadores que trabajaban largas jornadas allí afirmaban que, en ocasiones, sentían la presencia de alguien detrás de ellos. Una sensación breve pero tan real que más de uno se giraba sobresaltado esperando ver a un compañero. Pero no había nadie. Cuando se descubrieron cámaras secundarias,
Los arqueólogos encontraron esculturas de caballos, carros de guerra, arqueros, generales y soldados de infantería. Todas las figuras estaban posicionadas estratégicamente como si esperaran una señal para avanzar. Había lanzas, espadas, yelmos y armaduras completamente detalladas. Las armas reales habían desaparecido, pero en muchas de ellas podían verse incrustaciones de metal corroído, pruebas de que alguna vez fueron funcionales. La idea de un ejército literal, listo para la batalla incluso en la muerte, comenzó a tomar forma en la mente de quienes analizaban el hallazgo. Sin embargo, lo más escalofriante vino después. Al examinar los hornos donde se modeló la arcilla, encontraron restos orgánicos mezclados con el barro utilizado para esculpir a los soldados. Teóricamente, era posible que se tratara simplemente de residuos del ambiente, pero la composición de las muestras indicaba algo más perturbador: rastros de ADN humano. Esa revelación abrió una puerta que muchos quisieron mantener cerrada. Habían sido sacrificados artesanos. Se mezclaron restos de cuerpos humanos con la arcilla por razones rituales o religiosas. O era algo mucho más siniestro, algo que no debía ser contado. Algunos investigadores chinos mencionaron antiguas inscripciones recuperadas en bibliotecas imperiales, donde se afirmaba que el emperador Qin Shi Huang consultaba frecuentemente a alquimistas y magos. Se decía que realizaba rituales para protegerse de espíritus y enemigos invisibles, y que ordenó a sus artesanos que las esculturas debían tener alma. Si esa frase era literal o simbólica, nadie lo sabe. Pero varios arqueólogos contemporáneos no ocultan su inquietud al trabajar en el sitio. Aseguran que al caminar entre los guerreros sienten como si miles de ojos los siguieran en silencio. Otros relatos provenientes de trabajadores locales aseguran haber visto en noches especialmente silenciosas sombras que se deslizan entre las hileras de soldados. Figuras humanas que parecen vigilar. No hay pruebas grabadas debido a la estricta vigilancia del lugar, pero los testimonios coinciden. Algunos dicen que los soldados no están simplemente representando guerreros, están custodiando algo que yace más abajo. La tumba del emperador, ubicada a varios metros por debajo del ejército de terracota, aún permanece sellada. El gobierno chino ha declarado oficialmente que no será abierta hasta que existan tecnologías capaces de preservarla y estudiarla sin dañar su interior. Pero esa explicación no deja satisfechos a todos. Hay quienes creen que la verdadera razón es otra. Dentro de la tumba hay algo que no debe ser perturbado. Un antiguo texto, traducido de forma fragmentada, afirma que el emperador ordenó enterrar mecanismos de defensa letales, trampas diseñadas para matar a cualquier intruso, así como ríos de mercurio líquido. Curiosamente, estudios recientes por resonancia han detectado altas concentraciones de ese metal bajo la superficie, lo cual coincide perfectamente con el texto. Pero los historiadores más supersticiosos sostienen otra teoría, que el mercurio no era solo un mecanismo de defensa, sino un contenedor espiritual, utilizado para aprisionar entidades inmortales. Si eso es cierto, el ejército de terracota no sería la protección del emperador, sino la barrera entre esas entidades y el mundo exterior. Cada vez que una nueva sección del sitio es excavada, emergen figuras de todos los tamaños y rangos militares. Los artesanos que trabajaron en ellas dejaron su vida en el proyecto. De hecho, los registros históricos indican que muchos fueron ejecutados para mantener el secreto. Pero si realmente se buscaba proteger el reposo del emperador, ¿por qué asesinar a quienes contribuyeron a su seguridad? Algunos arqueólogos sugieren que no fue por lealtad ni por control, sino por miedo. Tal vez los artesanos vieron algo mientras construían las figuras, algo que no debían contar.
A lo largo de las últimas décadas, varios equipos de investigación han intentado recrear la técnica utilizada para fabricar los guerreros. La arcilla es común en la región, pero el material presenta un refinamiento inusual y una mezcla que no coincide del todo con las fuentes locales. Los ingredientes fueron sometidos a temperaturas elevadísimas, difíciles de alcanzar con hornos tradicionales de la época. Además, muchos de los soldados presentan una capa diminuta de un pigmento que, sorprendentemente, mantiene trazas de color pese al tiempo transcurrido. Algunos pigmentos no corresponden a materiales comunes de la China antigua, lo que ha generado hipótesis sobre intercambios con culturas desconocidas o acceso a fuentes minerales que aún no han sido identificadas. Los guerreros poseen posturas distintas, miradas variadas, expresiones que parecen reales. Algunos arqueólogos y expertos en arte aseguran que la precisión anatómica es tan extraordinaria que, incluso hoy, requeriría escultores de élite. Una teoría inquietante ha surgido en círculos antropológicos. Tal vez las figuras fueron modeladas directamente sobre cuerpos reales, no solamente tomando inspiración, sino utilizando moldes. Aunque nadie lo confirma oficialmente, ciertos hallazgos sugieren que detrás de la perfección de los guerreros hubo procesos que rozan lo inhumano. En la actualidad, miles de turistas visitan el sitio durante todo el año. Caminan entre los pasillos elevados, observando las hileras de figuras inmóviles. Pero hay testimonios, poco difundidos, de personas que aseguran haber sentido un estremecimiento repentino al cruzar frente a ciertos soldados. Una señora mayor afirmó haber visto a uno mover ligeramente la cabeza. Un joven turista dijo que escuchó un susurro, como si alguien murmurara detrás de él. Los guías, acostumbrados a estas historias, suelen reír y atribuirlo a la sugestión. Pero cuando se quedan solos, algunos admiten que ellos también sienten a veces que los guerreros no están del todo vacíos. La inquietud aumenta cuando los investigadores estudian el plano completo del complejo funerario. El ejército es solo una sección mínima de un conjunto gigantesco que abarca kilómetros de túneles, cámaras, pasajes sellados y estructuras subterráneas aún sin explorar. Lo más desconcertante es que la disposición del ejército parece formar un patrón, como si las filas estuvieran alineadas siguiendo una geometría sagrada. Algunos expertos en simbología oriental han sugerido que esa configuración podría ser una forma de encierro energético, una técnica utilizada en rituales antiguos para contener fuerzas invisibles. En otras palabras, el ejército no solo custodia, sino que mantiene inmóvil algo que yace más abajo. A medida que se excava más profundamente, aparecen señales de estructuras que podrían pertenecer a niveles inferiores del mausoleo. Pero las autoridades han detenido repetidas veces las excavaciones, argumentando que la preservación es prioridad. Sin embargo, varios arqueólogos retirados han confesado en entrevistas anónimas que escucharon sonidos provenientes del subsuelo durante ciertas exploraciones. Golpes lejanos, vibraciones inexplicables, incluso un rumor como de viento que parecía provenir de un túnel sellado desde hace más de 2000 años. Cada descubrimiento añade nuevas preguntas. ¿Por qué el emperador dedicó tanto esfuerzo a la creación de un ejército inmóvil? ¿Por qué sellar su tumba de forma tan extrema? ¿Por qué el complejo funerario parece un laberinto diseñado no para ser explorado, sino para conservar un secreto que yace en el corazón del mausoleo que aún no ha sido desenterrado? Quizá el emperador temía algo más que la muerte. Quizá sabía que, en su búsqueda obsesiva por la inmortalidad, había tocado fuerzas que escapaban al entendimiento humano. Y tal vez, al final de su vida, comprendió que mantener esas fuerzas encerradas era su único legado real. Hoy,
El ejército de terracota sigue allí, en silencio, vigilando, esperando. Cada soldado con sus ojos de arcilla, mirando hacia un punto que nosotros no alcanzamos a ver. Y aunque miles de visitantes pasan cada año frente a ellos, ninguno puede imaginar lo que descansa en las sombras del suelo que pisa. Tal vez, cuando la tecnología permita abrir la tumba del emperador, descubramos la verdad. O tal vez, al hacerlo, desatemos algo que nunca debió ser liberado, porque algunos secretos no están enterrados para ser encontrados, sino para mantenernos a salvo de lo que duerme debajo. Al final, cuando reunimos cada dato, cada teoría y cada fragmento de historia, entendemos que lo que creíamos conocer es apenas una sombra de la verdad. Las preguntas no se disipan, se multiplican. Todo lo descubierto abre nuevas puertas, y cada puerta conduce a pasillos más profundos, más antiguos y más inquietantes de lo que imaginábamos. Lo que permanece oculto no es solo parte del pasado, sino un eco que todavía resuena en el presente, empujándonos a mirar donde no deberíamos. Quizá la humanidad no esté preparada para entender por completo aquello que yace fuera de su alcance, pero el misterio sigue ahí, intacto, esperando, vigilando, como si supiera que volveremos a buscarlo. Y cuando lo hagamos, quizás ya no encontremos respuestas, sino algo que jamás debimos despertar. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio.